En todo caso, eso nos lo podrán aclarar mejor el abogado penalista que hemos invitado, el doctor Luis Lamas Pucho. Muy buenas noches, ¿Qué doctor. tal? ¿Cómo estás? ¿Qué prevé usted sobre el tiempo que puede tomar? Esto ha comenzado cerca de las 4 de la tarde, son ya las 7:12, es la cuarta o quinta sesión. ¿Por qué se demora tanto? Porque son varias las personas que están siendo objeto de una solicitud de prisión preventiva. Hay que escuchar lo que dice la Fiscalía, hay que escuchar lo que dicen los abogados. Cosa que no comenzó todavía, esto tiene para varias horas. No, ya terminó la etapa de los alegatos. Sí. Lo que se está suscitando en este momento es la lectura. Ya, digo de hoy. Estamos leyendo lo que la Fiscalía, No, lo que ya la justicia... Lo que el juez va a resolver. Ya. Si efectivamente procede o no procede una prisión preventiva. Es una sola persona que decide, el juez Justiniano, a este nivel. Claro, porque dentro de nuestro procedimiento la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que ser resuelta por un juez de tutela, que no es el juez que juzga, solamente verifica si se cumplen o no se cumplen las exigencias procesales por las cuales una persona que está siendo objeto de una investigación debe estar privada de su libertad, debe estar en libertad o debe estar con algún tipo de restricciones. ¿Usted conoce a este juez Justiniano, que tiene un nombre particular? Está asociado a la justicia, su nombre Justiniano. Además, un emperador romano, ¿no? Así es. No sé si bizantino o de Roma, pero es un nombre de emperador. Que sale del común denominador, sobre todo en el sistema de justicia. Sí. ¿Lo conoce? No lo conozco, personalmente lo conozco, lo conozco públicamente de sus gestiones. Es un juez de tutela, es una persona bastante entendida. Y él tiene que tomar una decisión sobre el particular, que tampoco no es la última decisión, porque sobre lo que resuelva, a favor o en contra, va a haber una apelación y va a ser una sala superior la que va a tener que resolver. Una sala superior. Sobre la prisión preventiva. Si la sentencia se anuncia hoy, ¿cuándo podría tener lugar la sesión de apelación? Y durante el tiempo que transcurra, ¿siguen detenidos? Lo que pasa es que esto no es propiamente una sentencia. No, es una resolución. Una resolución. Sí. Durante el tiempo que dure la investigación, durante el tiempo que dure la acusación, el control de la acusación y el juicio. A no ser que surjan durante todo ese espacio algún acontecimiento que no se conocía y que varía de manera significativa el razonamiento utilizado preventivamente para una detención. No significa esto que necesariamente quien es objeto de una prisión preventiva tenga que ser condenado. Aunque hay que pensar que si se dispone de la prisión preventiva, entre otras razones, los elementos de convicción deben ser sólidos. Deben ser sólidos, que son los que van a ir marcando la ruta a lo largo de la investigación, la acusación, el control del juicio y la sentencia. ¿Tiene presente casos en que se haya sometido a alguien a una prisión preventiva de 3 años y luego en el juicio sea declarado inocente? Por supuesto. ¿Por ejemplo? No es frecuente. Lo que pasa es que con este proceso hay un control de calidad a lo largo de todo el juicio, a diferencia de lo que sucedía antiguamente, en la que los niveles de participación o se van fortaleciendo o se van, digamos, aminorando, porque hay controles, ¿no? Y esto permite que justamente quien superara todas estas etapas y entra a un juicio, es bastante factible que tenga que ser condenado, porque si surgieran indicios de que no es culpable, la Fiscalía no podría haber fortalecido, consolidado su proyecto punitivo, que se materializa en la investigación, en la acusación, en el control de la acusación, en los elementos de convicción, en el juicio y ya en la sentencia. Es decir, si la Fiscalía adolece de debilidades que podrían dar pie a una absolución, es bastante factible de que a lo largo de todo el proceso esas imputaciones vayan siendo desvanecidas o desmesuradas y no se llegue al juicio porque el fiscal no ha podido demostrar su hipótesis en la acusación no ha pasado y como consecuencia de eso se sobresede y en el sobreseimiento el investigado o el acusado es excluido del proceso. ¿Y qué pasa con el tiempo que ya pasó en prisión? ¿No hay una reparación por eso? Esa es otra
Este es otro gran dilema del sistema de justicia en el país, que acá no indemnizan a nadie. Discúlpame, nos equivocamos, evaluamos mal. Ni siquiera disculpa. Sí. Simplemente olvídate, y el drama que se ha vivido 3 años. es de tal magnitud que estoy seguro que esa persona no quiere saber absolutamente nada, ni con el sistema, ni con los abogados, ni con los jueces, porque las calamidades que ha padecido a lo largo del proceso son tan traumatizantes que no creo que tenga ánimo para solicitar en otra vía civil otro procedimiento. un proceso que además ese sí es costoso, porque tienes que contratar a un abogado, tienes que pagar tasas judiciales, y acá los juicios civiles pueden durar 4 o 5 años. Entonces, si tú, después de lo que has vivido durante 3 años, te absolvieron porque eras inocente, y tú dices, bueno, yo voy a solicitar al Estado que me indemnice, demándalo en la vía civil. En la vía civil son 3 o 4 años más, con cierta incertidumbre, porque no hay casos emblemáticos en la que el Estado peruano haya resarcido económicamente a una persona procesada que terminó siendo inocente. Pero hay casos en que, Sí, por ejemplo, pero- el Congreso ha rehabilitado. Claro, pero acá estamos hablando de de prisión, justicia, sí. de prevención. Claro, ha habido casos en los Sí. que congresistas que fueron desaforados, después fueron absueltos y restituidos. Pero acá lo que realmente marca la pauta es la privación de la libertad. El trauma emocional, personal y familiar que significa para cualquier ser humano estar privado de su libertad en las condiciones como están las cárceles en el Perú. ¿Qué es lo que prevé usted a la luz de lo que hemos escuchado hasta ahora, tanto de la parte de la acusación como de la defensa? Mira, esta es una medida de carácter procesal, no es la sentencia. Sí, sí. Acá no se está discutiendo si es culpable o es inocente. Sí. Son medidas de carácter procesal. Si justifican o no justifican que esa persona dentro de la investigación y el proceso esté privada o no esté privada de su libertad. Lo que a mí me llama la atención es la actitud de las personas que están siendo objeto de esta solicitud de medidas, en el sentido de colaborar, en el sentido de haberse puesto de acuerdo entre ellos, en el sentido de conocer hechos que no los esclarecieron, y además porque más allá de la responsabilidad, la oportunidad se desperdició. Es decir, porque hay otras personas que también están siendo investigadas y se han acogido a la colaboración eficaz y están libres. Entonces se desaprovechó una oportunidad en la que se tenía información valiosa. Y no se le dio a la No se le dio porque, bueno, se pensó o de repente fue asesorado o se creía que manejando el proceso en estos términos uno podía salir adelante sin necesidad de medidas de coerción. ¿Por qué? Porque mientras tú estás libre y estás siendo investigado, no te imaginas lo que significa estar sometido a un proceso de esta naturaleza bajo esas características. La persona empieza a pensar, a recapacitar y decir, bueno, al final de cuentas pierdo todo, mi capital, pero estoy libre. Pero para eso tengo que delatar y tengo que proporcionar información, tengo que ayudar, tengo que colaborar, pero no le puedo estar mintiendo a la Fiscalía, porque eso denota que efectivamente hay una actitud engañosa y que además no hay un sentido de colaboración con la investigación. Porque claro, yo cometí un delito, me equivoqué, me arrepentí, doy información, me acojo a la colaboración. Desde el primer momento. Depende mucho de la persona y de quién asesora a la persona. Porque evidentemente para hacer este tipo de análisis uno requiere la opinión de alguien que conozca más o menos. Experimentado, no solamente en el código, sino en la práctica. En una judicial. serie de aspectos Sí. procesales, técnicos, inmersos dentro de la investigación. En fin, ¿qué cosa habrá detrás de todo esto? Porque, claro, acá ha primado una actitud ambiciosa, mercantil. Es decir, dinero, ambición. Y claro, en esa lógica muchas veces las personas piensan que pueden lograr sacar parte de ese dinero para que no sea objeto de la investigación. Pero eso se devela, se descubre, y eso denota una ausencia de colaboración. Y por otro lado, porque también se parte de la hipótesis de que estas personas en libertad van a estar coordinando. Aunque serían prohibidas de tomar contacto Claro, pero con las personas incultas. eso no sucede en la realidad. Muchas veces siempre están buscando, coordinando, llamándose entre ellos, en fin, tantas cosas, ¿no? Para poder, porque se trata de estructuras. Entonces, yo creo que
es bastante factible que acá se proceda con una prisión preventiva, ¿no? ¿De la misma longitud para los 5? No necesariamente, ¿no? Eso Porque es lo que se ha el pedido fiscal. es 36 para los 5. Lo que pasa es que también depende mucho de la consistencia y de la solidez de la investigación. ¿Por qué? Porque, claro, se pide 36 meses, pero la investigación puede acortarse, dependiendo de lo que el fiscal haya logrado obtener. Yo de repente en 5 meses obtengo tal calidad de información que estoy seguro que voy a formalizar la acusación y voy a salir airoso, pensando como fiscal, de que esa acusación va a ser aprobada y voy a ingresar al juicio. Entonces esos 36 meses se pueden recortar a 5 o 6 meses. Es una hipótesis que se está manejando y eso tiene que ser evaluado también respecto al tema de la complejidad de la investigación. Que en este caso no se ve por qué tanto, ¿no? No tiene dimensión internacional, se trata de funcionarios de un ministerio, Bueno, eso es lo que ha pedido con el una fiscal. empresa. Ajá. Dependerá de lo que decide el juez, porque el tiempo puede ser manejado a criterio del juez. Lo que usted prevé entonces es que se considerará la prisión preventiva para los 5, En ese pero no aspecto, necesariamente... yo no conozco, Sí. porque no soy parte de ese proceso, pero más o menos de lo que escucho y de lo que veo, la actitud de poca colaboración. Porque fíjate tú, la antítesis de lo que yo estoy elucubrando es que efectivamente hay una persona que supo información y dijo yo los delato, los traiciono, a quien haya que delatar. y tanto es así que esa persona está ahora En libertad. en libertad. Entonces quiere decir que efectivamente ese razonamiento tiene algo de validez. ¿Esa persona bajo qué régimen judicial queda? ¿Qué dirá la sentencia sobre esa persona colaboradora eficaz? Bueno, en principio no creo que quede exenta de responsabilidad penal una condena condicional, aunque también estamos en entredicho, ¿no? Porque eso tampoco no es la última palabra. Puede fluir otro tipo de información que no se conocía, que devela que la persona que se está cogiendo no dijo todo lo que tenía que decir y escondió, y eso automáticamente anula ese proceso. Y eso es lo que parece que ha sucedido con la propia señora Sada Goray, ¿no? Que al principio estaba tratada con muchas consideraciones por la Fiscalía, incluso los fiscales viajaron para entrevistarla en Florida. Porque se entendía que lo que ella sabía era particularmente importante y trascendente para llegar a la cabeza, a la cúpula, a Pedro Castillo Terrones. Ya, justamente ese es el punto clave, porque de lo que he escuchado al fiscal el día de hoy y las oportunidades anteriores, no hay mucha información sobre cómo todo este trasiego de dinero ilegal ha llegado a manos de Pedro Castillo mismo. Lo que pasa es que hay dos tipos de razonamientos probatorios. El directo fáctico, respecto a que las pruebas son evidentes, uno las percibe, las entiende, las lee, las escucha, totalmente convencido de que esas son pruebas. Pero también hay otro tipo de prueba, la prueba indiciaria, que es reflexiva, es una inferencia. Directamente no tengo los hechos, pero me hacen llegar información que empiezo a sistematizarla y me genera convicción de que efectivamente esos hechos implican que esta persona es responsable. Es difícil. ¿Por qué? Porque ese tipo de razonamiento que tiene que estar por escrito como parte de ese proceso tiene que superar los estándares de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque mientras no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Y la única manera Salvo que hayan indicios. No, pero los indicios son pruebas. Convergentes. Sí. Los indicios son pruebas, ¿no? Entonces, para poder condenar, se requiere pruebas. Si no hay pruebas, no se puede condenar. Principio constitucional. De acuerdo. Por otra parte, hay un debate acá en el trasfondo de este procedimiento sobre quién investiga y cuál es el papel que le corresponde al fiscal y cuál al policía. Este debate se ha intensificado por el anuncio de un proyecto de ley para crear un nuevo cuerpo policial, y parte de lo que ha salido a luz son unas quejas de algunos funcionarios policiales o policías retirados de que no se apoya la investigación policial, que los laboratorios de criminalística, por ejemplo, son muy atrasados tecnológicamente en la policía y mejores en la fiscalía. Yo he preguntado ejemplos y me han dado este ejemplo. Uno de los elementos de análisis más importantes en la mayor parte de los juicios ahora es la memoria de los celulares, aunque haya sido borrado por el usuario. Hay un dispositivo tecnológico llamado Celebrity, se me ha hecho saber, que permite reconstruir
Toda la historia. Toda la virtual. historia, personal, económica, Fotos, política, de todo, fotos. hasta la conversación, hasta de lo repente. que ha comido usted anoche, quizá por la factura pagada y recibida. Todo se puede conseguir. Pero la policía me dicen, no tiene una tecnología adecuada. Entonces viene la pregunta de fondo. ¿Qué parte de la investigación la hace la policía y qué parte la Fiscalía? Y si está bien dosificado el tema en el Código Procesal Penal. Con el antiguo código, la policía hacía o atestados o partes policiales. En el parte policial no había responsabilidad. En el atestado dejaba entrever que había responsabilidad y eso permitía que el proceso continuara. La situación sigue siendo más o menos la misma, porque la labor en un gran porcentaje de las investigaciones la realiza la policía, no la realiza el fiscal. Hay veces en los que fiscales intervienen, toman declaraciones y tienen una participación activa, pero la verdadera labor de campo la sigue haciendo la policía. La diferencia es que ahora esa policía le tiene que rendir cuenta a un fiscal y el fiscal es el que dirige la investigación y es el que va a tener que tomar la decisión. Entonces, ¿pero quién hace la investigación sobre los la teléfonos celulares, la por hace el ejemplo? policía con la presencia de un fiscal para que se cumplan con todas las formalidades. Pero al final de cuentas, quien va a tomar la decisión, si se continúa o no se continúa, es el fiscal. Pero la labor de campo la sigue haciendo la policía, sobre todo en delitos de cierta complejidad. Entonces no es verdad de que la policía ahora no está con los brazos atados. Que hayan habido una serie de circunstancias que han desnaturalizado la labor de la Fiscalía, eso es un tema aparte. Y en cuanto al soporte criminalístico, Sí. ese es un soporte inherente tanto a la Fiscalía como a la policía. Ambos dependen intrínsecamente de la labor pericial. Y la labor pericial tiene deficiencias por falta de presupuesto. Pero eso ya no es tema del fiscal ni tampoco es tema del policía. Ese es un tema de presupuesto Del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Así es. Una pregunta práctica, doctor Lamas Pucho. Habida cuenta de lo que ha escuchado usted, ¿esta audiencia culminará hoy con la toma y el anuncio de una resolución o se puede temer que se postergue todavía más? Yo creo que hoy ya termina. Sí. Yo creo que porque ya el razonamiento está plasmado y me imagino que en las próximas horas se tendrá que tomar una En decisión. las próximas horas, van más de 3 horas y media casi. Bueno, hay audiencias que han durado 12, 14 horas. ¿eh? Sí, sí, claro, y se han prolongado hasta el alba, ¿no? Pero es una práctica poco recomendable, ¿no? Es mejor. Lo que pasa es que se está tratando de cumplir con todas las garantías para que no haya ningún tipo de objeción. De acuerdo. Doctor Lamas Pucho, penalista, muchas gracias por su presencia acá. Gracias.